A mí me gusta mucho más poder ver el impacto que genero en las personas. Todo esto pasa por algo y todo esto te va a servir a futuro, por más que ahorita no entiendas por qué, ¿no? Sea como tan tradicional, ¿no? Y que todas las promociones lo repitan. O sea, mi mamá también tuvo show, mi mamá tuvo todo lo mismo. Eso es una de mis cosas favoritas del colegio, que puedes conectar con un montón de generaciones de villamarianas y siempre van a tener algo de qué hablar. Si pudieras hablar con todas las chicas villamarianas por un minuto, darles un consejo, ¿qué nos dirías? Hola a todos, soy Doménica y les quiero dar la bienvenida a nuestro primer episodio del podcast VM Talks. Es un honor para mí estar acá con ustedes. Hoy tenemos a una invitada muy especial, una exalumna del colegio que transformó su experiencia aquí en una carrera exitosa, incluyendo regresar para ser nuestra coach del equipo de Model United Nations. Estoy segura de que más de una la conoce. Pili, bienvenida. Gracias, Dome. Bueno, Pili, cuéntanos un poquito acerca de ti. Bueno, yo me gradué del colegio en el... Debí haberme graduado en el 2007, pero no terminé el colegio acá. Me fui a vivir a Argentina por trabajo de mi papá, así que terminé el colegio en el 2008, allá en Buenos Aires, pero estuve acá hasta mitad de cuarto de media. Y terminando el colegio, estudié ingeniería industrial, luego hice una maestría en educación y ahora me dedico mucho más a ese rubro, que es lo que realmente me gusta. ¿Y qué es lo que te llevó a estudiar ingeniería industrial? En realidad, creo que fue bastante complicado elegir. No tenía muy claro qué quería y de hecho mis papás insistían bastante con hacer orientación vocacional y yo no quería. Y empecé a explorar un poco alternativas. Me acuerdo que pensé en arquitectura porque siempre me ha gustado todo el tema de manualidades y las ciencias. También consideré economía en un momento y bueno, ingeniería, pero como ninguna me terminaba de convencer. Y finalmente me acuerdo que vine a Lima en el 2008, que yo seguía en el colegio y mis amigas todavía estaban, bueno, mis amigas ya estaban en la universidad y me quedé una semana con una de mis mejores amigas que estudiaba arquitectura y después de una semana en su casa en entrega de proyectos finales, dije, esto no es lo mío, no hay manera. Y bueno, yo tuve la oportunidad de hacer IB en el colegio allá, y elegí economía IB, no me gustó, dije, ok, esto tampoco es. Y en verdad siempre me habían gustado mucho las ciencias, así que dije, bueno, ingeniería será. Y mis papás me dijeron, bueno, si no quieres hacer orientación vocacional, intenta, y si no te gusta, bueno, decidí ir por ahí, pero en verdad fue algo un poco, no es algo que te digo, siempre quise hacer eso, no, fue como mi opción del momento, creo. Y después del cambio de educación para la maestría, ¿cómo fue? Es que en realidad lo curioso es que yo de chiquita quería estudiar educación y no sé en qué momento decidí estudiar ingeniería, pero fue como de toda mi vida hasta los 12 años yo decía que quería ser profesora. Y de ahí en algún momento, no sé, dejé de considerar la opción y me enfoqué mucho más en las otras carreras y como que la parte de educación no volvió a salir nunca más hasta mucho después de que ya estaba en la universidad. Y de hecho, como que reconecté un poquito con eso porque cuando, digamos, entré a la universidad y empecé a ver el tema de Moon, fue mucho como reconectarme con la parte de enseñar a otros, a los chicos nuevos que entraban al equipo y como que me di cuenta que en verdad eso era lo que siempre me había gustado. Y ahí fue como, dije, ok, creo que quiero regresar hacia eso. Y de hecho no me arrepiento porque creo que mi carrera me ha dado una super base y de hecho puedo gestionar los proyectos que hago ahora porque tengo esa base que es súper fuerte, pero nunca me vi trabajando como muchas de mis amigas de la universidad en una fábrica. O sea, para mí era un sufrimiento tener que ir a las gaseosas fábricas. O sea, eso no es lo mío, ¿no? Entonces, creo que me dio digamos, reconectar un poco a través de Moon con lo que a mí me gustaba y luego ya dije, ok, me toca hacer algo académico que me encamine un poquito hacia ese lado. Bueno, supongo que habiendo estudiado dos carreras tan diferentes, te has encontrado algunas dificultades en el camino. ¿Hay algún momento que rescates? Sí. De hecho, creo que si bien ingeniería es una carrera súper completa, hay un tema muy particular con la ingeniería industrial acá, que acá tenemos, y ahora, bueno, ahora que ayudo a muchos chicos a ver la parte de orientación vocacional y dónde estudiar fuera, lo veo más que nunca, que de hecho la ingeniería industrial acá es una carrera que tiene mucho de la parte de negocios y afuera no es así. Afuera es una carrera mucho más enfocada en la parte de producción, fábrica. Y
En verdad, a mí me encantaba la carrera, pero cuando ya se ponían los cursos demasiado enfocados en producción, ya para mí era realmente un sufrimiento. Es más, había un curso que espero que algún día lo dejen de enseñar, pero era un curso que realmente hizo que casi me cambié de carrera. Pero ya estaba en octavo ciclo y me acuerdo que mi papá me decía, no te vas a cambiar de carrera por un curso. Y tenía razón, pero era un curso que era tan ilógico. El curso era tecnologías industriales y literalmente teníamos un booklet y teníamos que memorizarnos diagramas de memoria, tipo del ciclo productivo del jabón. Dice, pero yo no quiero producir jabón, o sea, ¿por qué me tengo que memorizar el ciclo productivo del jabón? Y literalmente mi examen era memorizar y copiar eso en el examen. Y eran un montón de ciclos productivos de cosas que en verdad nunca en mi vida iba a hacer. Y es de los cursos más difíciles de la carrera, todo el mundo lo dice. Y es como que ahí también me di cuenta que este lado no es lo mío, ¿no? O sea, creo que también parte de la carrera ha sido darme cuenta de realmente qué parte me gustaba y qué parte no. Y de hecho me di cuenta que lo que más me gustaba era toda la parte de gestión y no la parte de producción. El punto que también con mi tesis tuve todo un tema porque la universidad me decía, tienes que hacer un una investigación sobre implementación de un producto. Y en verdad, todo el mundo hace implementación de mermelada de una fruta exótica, y a una fábrica de mermelada de fruta exótica. Y yo literalmente fui donde el profesor y le dije, yo no quiero hacer mermelada. O sea, quiero hacer un servicio y quería hacer un tema común, involucrado, y la universidad no quería hacer, al final me lo aceptaron. Pero es como, ahí me di cuenta también, ¿no? Como yo me oriento más hacia la parte de servicio, no quiero ver la parte de producción en sí, me gusta la parte de gestión. Entonces creo que igual, sea la carrera que elija cualquiera, finalmente te das cuenta de que a lo largo de la carrera sigues aprendiendo y dándote cuenta de qué te gusta más, qué no te gusta tanto y cómo hacia dónde quieres enfocarte. ¿Tú crees que esta orientación más hacia el servicio es por tu formación acá en el colegio? O sea, ¿crees que influyó algo en cómo has llevado tu carrera profesional hasta ahora? Sí, yo creo que definitivamente sí. O sea, yo de verdad que siento que algo que siempre me ha gustado mucho es tratar con personas. Y el hecho de estar simplemente trabajando, no digo que no sea bueno, yo creo que hay gente que tiene mucha vocación para hacer una cosa u otra, pero a mí me gusta mucho más poder ver el impacto que genero en las personas, más allá de el producto en sí, ¿no? Cuando tú, digamos, trabajas más en el sector productos como algo que vendes y de verdad no tratas mucho con la persona, no es mucho el impacto que tienes, ¿no? En cambio, con el servicio definitivamente estás mucho más en contacto y en constante, digamos, cada parte del proceso, ¿no? Estás viendo cómo va influyendo en la persona, cómo la persona va interactuando, cómo va cambiando, ¿no? A lo largo del servicio. Y creo que eso es algo que en verdad me gustaba mucho y en verdad no lo había pensado inicialmente, fue algo que también me fui dando cuenta a lo largo de la carrera. Y, y finalmente creo que es algo que a mí me llenaba y me hacía sentirme bien, ¿no? Viendo, digamos, el impacto que podía generar. Y aparte de la formación, ¿crees que hayas aprendido alguna lección, una habilidad acá en el colegio que te haya dejado marcada? En verdad, hay muchas cosas que yo rescato muchísimo del colegio porque son cosas que a veces no nos damos cuenta, pero que saliendo del colegio se evidencian mucho más. A mí particularmente se me hizo esto súper claro cuando me fui a vivir a Argentina. Yo empecé mitad de año de colegio ya. Obviamente era bien distinto, era un colegio mixto, británico, laico, todo lo opuesto. Y lo que más me sorprendió fue que en verdad el orden y la disciplina que tenemos acá nos hace resaltar demasiado. O sea, yo en verdad llegaba y entregaba mis trabajos como en un folder y los profesores me decían, ¿por qué estás gastando en eso? Y yo, porque ¿cómo te lo voy a entregar así nomás con una hoja vacía? O sea, sin nada. Me decían, no, así se entrega acá nomás. Y eran como, o si no, nos estaba en clase y sacaba mi regla para subrayar y el profesor me miraba y me decía, ¿cuánto tiempo te voy a esperar a que termine de subrayar? Y yo, pero es como voy a hacer las cosas ordenadas. Entonces, eso es algo que a mí en verdad me hizo resaltar un montón allá. Yo era la que siempre cumplía, todo el mundo pedía 50 extensiones de plazo y era como normal y yo en verdad no estaba acostumbrada a eso porque acá eran bien estrictos con los deadlines y en verdad era una locura ver cómo era tan diferente, pero cómo la forma en que a mí me habían enseñado a hacer las cosas acá
hacía que yo en verdad resaltara demasiado allá. O sea, si bien ya es difícil de por sí cambiarte de país, de colegio, a mitad de año, yo tenía 15 años en esa época, o sea, era complicado, pero creo que todo lo que me dio el colegio acá me hizo que en verdad el camino fuera más fácil, ¿no? No me puedo imaginar lo difícil que debe haber sido para ti, Sí, especialmente con 15 años. O sea, eras una niña. sí, sí, me fui exactamente, no, ni siquiera, fue a mitad de cuarto de media, yo cumplía 16 recién en diciembre, así que Bueno, fue complejo, pero creo que fue una experiencia súper linda, o sea, aprendí un montón, fue muy distinta la educación, porque bueno, era un colegio totalmente diferente, pero siento que si no hubiera tenido la base que tuve acá, no hubiera logrado nada de lo que logré allá. no, y ahora con todo lo que sabes a esta edad, si pudieras hablar con tu yo de 15 años, asustada en un país nuevo, sin saber qué hacer, ¿qué le dirías? Es una gran pregunta. En verdad, creo que el hecho de haber podido tener una experiencia internacional a una edad tan temprana me ayudó muchísimo, en muchos sentidos. O sea, y hay cosas que en verdad quizás en el momento no las apreciaba porque, bueno, era yo de 15 años y mis papás diciéndome, vas a hacer un año más de colegio. Porque ese fue mi primer punto de negociación. Yo estaba en cuarto, era 2006, yo en el 2007 acababa el colegio y yo no iba a acabar el colegio en el 2008, porque ese era lo que tenía que pasar si me iba a Argentina. Y la negociación con mis papás fue, ok, te adelanto un año. Mis papás me dijeron, si tú quieres que te adelanten un año, te adelantan un año. Y hablé con el colegio y me dijeron, ok, si quieres, te adelantamos un año, pero lo ideal sería que entres al año que te corresponde, ¿no? Que yo me gradúo el próximo año. Yo no voy a hacer un año más de colegio. Y al final, el director del colegio se sentó conmigo a hablar y a decirme que era mejor y que aproveche para hacer el programa de IB completo, porque si entraba a mitad de año no lo iba a hacer completo. O sea, como yo estaba entrando a mitad de año, estaba entrando a mitad del primer año de IB, si es que entraba el año que yo quería entrar, ¿no? Si entraba el año que me correspondía, recién empezaba el IB el año siguiente. Y al final me convenció de hacer las cosas con calma. Así que decidí entrar el año que me correspondía. Yo decía, o sea, al principio era como, me están obligando a hacer un año más de colegio, pero luego en verdad, o sea, pensando hacia atrás en cómo todo esto me sirvió, o sea, ahora que me dedico tanto al tema de educación, haber hecho IB y conocer el programa me ayuda demasiado, porque en verdad sé perfectamente bien cómo funciona y me siento mucho más capacitada para poder ayudar a los chicos cuando tienen que definir si lo van a hacer, si es que qué cursos van a llevar, cómo lo van a manejar, ¿no? O el tema, por ejemplo, como mi colegio era un colegio súper internacional, todos mis amigos hacían el SAT y yo también lo hice en su momento porque todo el mundo lo hacía. Entonces, ahora que también preparo chicos para el SAT, también tengo ese background de yo también haber pasado por eso. Entonces, siento que si bien en su momento yo no entendía por qué tenía que pasar por todas esas cosas que me estaban haciendo, digamos, mis últimos años de colegio más difíciles, en realidad al final me dieron demasiada base para lo que hago ahora, ¿no? Entonces creo que si pudiera decirle a mi yo de 15 años como todo esto pasa por algo y todo esto te va a servir a futuro, por más que ahorita no entiendas por qué, ¿no? O sea, en verdad, son cosas que me han dado demasiados beneficios ahora en lo que hago, ¿no? O sea, siento que puedo entender mucho más a los chicos que pasan por eso porque yo también lo pasé en su momento, aunque no entendía por qué. Es verdad, en verdad todo pasa por algo, y aunque ahí puede que hayas estado un poco estresada, abrumada con todo lo nuevo, al final todo salió para lo mejor. Fili, te tenemos una sorpresita. No sé si sabes, pero hemos podido conseguir algunas de tus fotos de tu tiempo en el colegio. Nos encantaría que nos puedas ir explicando, contando un poco de los momentos. Ni me acordaba. Bueno, esto es gracias a mi madre, que hasta el día de hoy me persigue para tomar fotos. En verdad, bueno, acá hay un poco de todo, de lo que veo. Estas fotos son, antes teníamos un curso acá en el colegio que se llamaba Oral Communication y teníamos proyectos, todo el curso estaba basado en proyectos. Entonces, eran proyectos en grupo, normal, casi todo grupo. Sí, eran todos en grupo.
y había una actividad diferente. Entonces, por ejemplo, este de acá, acá no mejor cocinamos, pero, manás, ya me acordé. Y era básicamente el proyecto, era, o sea, tenías que hacer todo, digamos, la receta, explicarla en inglés y todo frente a la clase. Entonces, y obviamente lo mejor de esa clase era que siempre traías cosas para compartir con todo el mundo. Entonces, ese de acá era cocinar algo, ¿no? Entonces, esto debe haber sido en quinto de primaria o sexto probablemente. Y y claro, me acuerdo, esto debe ser en mi casa probablemente, no me acuerdo, pero es altamente probable que haya sido en mi casa, que estábamos cocinando en Maná y luego, claro, la idea era, nos reuníamos para preparar todo, pero luego veníamos a clase y acá en clase había que hacer la presentación y luego compartir con todos. Era un curso bien divertido. Y es más, deben haber las fotos de ese curso por algún lado, porque siempre las reuniones eran en mi casa, entonces mi mamá tomaba un montón de fotos. Esa es una experiencia bien particular. Feria de Ciencias, en tercero de media. Nos tocó la industria curtiembre, así que había que ir a la agraria a trabajar con cuero, que no fue la experiencia más linda porque eran pieles muertas, pero aprendí un montón. Estuvo bien interesante, en verdad. Fue súper, Una súper experiencia. entretenido. Sí, sí, sí. Después, bueno, acá también tengo fotos de la primera comunión, Ay, qué linda. que me han de haber tomado miles de esas. Bueno, esto de acá de alguna actuación en Miraflores que nos hacían bailar. No sé exactamente para qué, pero estas eran las fotos. Es que ya no sé si siguen teniendo esto en primaria, pero había la niña más cada mes. O sea, y daban una por salón. Entonces teníamos, en verdad ni me acuerdo cuáles eran exactamente, pero esas eran las fotos que nos tomaban y ponían afuera cuando te elegían de algo. ¿De qué? No lo sé. Pero algo me acuerdo que tuve en primero de primaria. Sí me acuerdo de haber tenido la niña más, Elvira Flores. No me acuerdo exactamente qué, pero era como la más responsable, la más... en mayo era la niña María, sí, exacto. Y eso de ahí, en verdad, me acuerdo que tenían súper tecnológico con las fotos instantáneas y las ponían en un boletín afuera, una de cada salón. No. Y ahí tengo más de trabajos, eso es en la agraria, no me acuerdo qué era el trabajo, pero creo que era algo del choclo, quiero decir, pero no estoy segura. O del trigo. Y eso también de un trabajo de feria de ciencias, fuimos a un vivero, no me acuerdo exactamente de qué era el trabajo, pero... Ah, y acá hay confirmación. Eso sí fue algo lindo que el colegio me dejó hacer y que en verdad sé que no era tan simple, pero hicieron una excepción. Yo no estuve acá para la confirmación, yo ya me había ido, pero me dejaron venir a confirmarme con mi promoción. Sí, que tengo mi fotica. Ay, qué lindo. Sí, que no era, no era algo que se permitía así nomás antes, pero me aceptaron hacer una excepción para poder confirmarme con mi clase. No, yo te puedo decir una experiencia con la confirmación y el catequismo y todo. A mí me encantó. Entonces estoy súper feliz de que pudieran haber hecho la excepción. Es que en verdad me pareció, o sea, igual yo estuve acá hasta julio de cuarto de media, entonces yo sí estuve inclusive para el retiro y me fui un par de semanas después del retiro, entonces me perdí unas cuantas preparaciones después, pero antes nos hacían venir los sábados como que 4 o 5 horas solo los sábados, entonces era bastante preparación que teníamos y finalmente solo no estuve un par de meses, entonces en verdad, y fue súper lindo, o sea, venir y encontrarme con toda mi promoción y me acuerdo que me pasé llorando toda la ceremonia. Eso tenemos en Pero común. sí, sí, estuvo. Es que fue mucha emoción y además, tipo, ver a toda mi promoción otra vez junta y yo ya no estaba acá. Entonces, en verdad la pasé bonito porque también pude venir en otro momento. Vine 2 semanas y vine al colegio, tipo a clases. Solo que yo no daba exámenes. Estaba bien divertido. Esa acá es divertidísima. Día del Padre en cuarto de primaria. Tipo, baile, no me acuerdo en qué bailamos, pero todos estos son Halloween. Antes teníamos los Halloween que nos organizaba el colegio. Las sisters mismas los organizaban. Y teníamos en Villa María Miraflores el
no me acuerdo si era el 31 mismo o el viernes cercano, y en cada salón había una actividad distinta, entonces había una casa embrujada. Y las mamás, las vocales, las delegadas se encargaban de todo. Y salían las sisters vestidas con sus aretes de Halloween, sus medias de calabacita, tenían sus chalecos de brujitas y ellas eran las que nos organizaban todo, ¿no? Y en verdad era súper lindo. Y tenías a todo el mundo en el colegio en Halloween en vez de estar saliendo por la calle a pedir dulces, que todo el mundo iba al colegio y ahí tenías todo, ¿no? Claro. Entonces era súper lindo en verdad y todo el mundo iba disfrazado. Y Qué tengo divertido. fotos por ahí, acá creo que son no están impresas, pero tengo un par de fotos con Sister Catherine, que era la directora en ese momento con su chalequito y sus aretes y todo. En verdad era bien divertida esa fiesta de Halloween que nos hacían, ¿no? Ah, Anastasia es una de mi mamá. Hay un par de fotos de mi mamá y mi tío en el colegio. ¿Tu mamá también veía Mariana? Sí, mi mamá, mi tía, mi abuela, las hermanas de mi abuelo, toda la familia. Pues esos acá son más de los bailes, sí. Carol Night, cuando teníamos en el colegio en Miraflores. Ay, Eso es un sí. Carol Night. Yo todavía me acuerdo de mi Carol Night. Fue hermoso todo. Era súper lindo con las antorchas. No, en verdad, a mí me encantaba el Carol Night. Yo sé que después empezó a ser acá en la planicie, pero en mi época era solo en Miraflores. Entonces solo teníamos hasta Bueno, la mía también. Pero mi hermana sí me acuerdo que tuvo en algún momento antes de la pandemia acá en la planicie. ¿Sí? Sí, y de ahí ya la pandemia cambió muchas cosas. Pero sí. Me acuerdo de haberme disfrazado de pastorcito para el Carol Night. Ah, yo creo, eso era esta foto. Justo, estaba que pensaba de qué era esta foto. Hay una foto por acá que estaba pensando de qué era. Ya me acordé. Un año fui el ángel El ángel. en, en la ecuación del Carol Knight. Eso era. Estaba pensando, porque estoy disfrazada de antes en esa foto. O sea, y esa era mi... lo más curioso, ella, la Miss Patty, era mi tutora. Y Sister and Joseph, ella había estado en mi colegio en la época de mi abuela. No le llegó a enseñar a mi abuela, pero mi abuela se acordaba de ella, bueno, de su época. Sí, cuando iba al colegio se quedaba conversando con ella. Sí. Pero sí, sí, lo máximo las dos, en verdad. Fue, creo que todas esas cosas muy típicas del colegio, o sea, desde, a veces me da risa porque la vez pasada no sé qué cosa teníamos algo para Moon y alguien me dice, no, esa fecha hay presentation. Le dije, ah, ya. Y no me acuerdo quién escuchó que no era el colegio y dijo, ¿qué es eso? Y alguien le respondió a una de las 1000 ceremonias de graduación. Y me quedé pensando y dije, en verdad sí, pero todas esas ceremonias hacen que sea como tan tradicional y que sea tan Tan lindo, especial. demasiado. O sea, el hecho de tener, o sea, yo me acuerdo, yo cuando me gradué en el colegio allá, o sea, no digo que no haya sido lindo, pero era simplemente una ceremonia, ni siquiera usábamos todas ni nada, era tipo, teníamos blazer, que usábamos el blazer del colegio para ceremonias formales, pero era eso, ¿entendés? Y acá tener tipo el presentation, el baccalaureate, el El memory. memory, o sea, más tu graduación, más la prom, o sea, siento que son como muchas ceremonias, más el show, que es como todo parte de la experiencia y hace que también sea como tan tradicional, ¿no? Y que todas las promociones lo repitan, o sea, mi mamá también tuvo show, mi mamá tuvo todo lo mismo, y creo que eso lo hace tan como especial. Sí. Y también mi mamá también es del colegio y también tuvo su show, su memory day, su presentation of colors. Y ahora este año hemos podido conectar con todas estas actividades. Justo hace poco hemos estado viendo las fotos de su golden, de su anuario. Y en verdad, eso es una de mis cosas favoritas del colegio. Que puedes conectar con un montón de generaciones de Marianas y siempre van a tener algo de qué hablar. Sí, eso me parece, a mí me parece demasiado divertido, que a veces simplemente estoy en algún lado y como yo suelo usar mi anillo de prom, me pasa un montón de veces que estoy en algún lado y alguien me dice, "Ah, tú también eres ella, Mariana", y me empiezan a hablar de un montón de cosas del colegio. Y yo, qué divertido. Es un buen tema de conversación. Bueno, ¿hay alguna otra foto que nos quieras compartir? Estoy viendo qué hemos por acá y que sea interesante. Es que hay uno del Día de la Madre. Segundo de primaria, pues, no me acuerdo. No sé cómo me acuerdo, pero me acuerdo. Sí. Lo bueno fue que yo tuve la suerte de que yo fui la primera promoción que ella no usó el uniforme único. Así que mi promoción fue la primera en usar el jumper en primero de primaria. Las que son un año mayores que yo, en primero de primaria usaron uniforme gris.
Entonces, igualito fue cuando pasamos a la planicie, fuimos la primera promoción que tuvo el uniforme con corbatas. Todo era con mi promoción siempre, pero en verdad, siento que, o sea, veo todas las fotos, pues, eso estaba pensando que era, hacíamos el desfile 28 de julio en Miraflores y nos llevaban a desfilar con otros colegios. O sea, justo me estaba acordando ahorita de un montón de cosas. Los almuerzos con mamá que había todos los años, que ya no sé si siguen habiendo. Estos en sexto grado, aparentemente, según lo que he puesto acá. Pero sí, o sea, siento que hay demasiadas tradiciones bien propias del colegio que en verdad hacen que toda la experiencia sea linda, ¿no? Y la mitad de las fotos de acá estamos en ferias de ciencias, que en verdad. Mi mamá siempre nos acompañaba porque teníamos que ir a algún lugar, viveros, la agraria normalmente terminábamos. Y siento que eso también hacía que sea como mucho más aplicado y no sea simplemente em, como ver la teoría, digamos, ¿no? Sino que el hecho de haber podido ver cómo funcionaba, como que no me encantó tener que agarrar pieles muertas, pero ver cómo funcionaba toda la industria del cuero fue como, no tenía la menor idea de la cantidad de máquinas que había ni cómo hacían todo. O sea, como, me acuerdo que me enseñaron cuero de pescado. Y yo decía, ¿cómo? Y de repente armamos una maqueta con pedazos de cuero de cada tipo de cuero que nos dieron en la agraria y había cuero de pescado. Aprendí demasiado, las cosas que no sabía que existían, pero siento que esas experiencias es lo que finalmente complementaban un montón lo que veíamos en clase. Y si tuvieras que elegir una memoria favorita de tu tiempo en el colegio, ¿tú crees que sería una de estas fotos o sería algo diferente? De repente una de las tantas tradiciones que tenemos. Creo que en verdad, o sea, habían varias cosas, digamos, las ceremonias a final de año que teníamos y que nos daban las medallas, que antes había para todos los años, que creo que ya no se hace, pero antes todos los años a final de año se hacía una ceremonia para cada promoción y entregaban medallas. A los 3 primeros puestos, medallas amarillas y a los 7 siguientes, medallas rojas. Y entregaban promedio más alto de cada curso, a cada una. Teníamos los honors. A mí esa ceremonia me encantaba, pero yo era buena alumna. Y siempre me parecía como súper motivador, como recibir esos reconocimientos. Em, Otra cosa que me encantaba era eh, los, este, que en verdad siento que es algo que el colegio aprovechaba un montón y ofrecía un montón de oportunidades. Era toda la parte de consejo estudiantil, que teníamos un montón de workshops, de liderazgo. Eso era algo que a mí me parecía súper útil y que siempre me encantó. Y algo que había antes, que en verdad fue una experiencia que me marcó bastante, que en verdad fue bien gracioso porque me acuerdo, yo estaba en segundo de media y mi profesora de comunicación era Lady Laura. Y me acuerdo que había un concurso de ortografía que todavía hay entre colegios. Y porque había acá, o sea, el interno y luego había uno externo. Y me acuerdo que me dijo, ¿no quieres ir? Y le dije, no. Y me dijo, ¿por qué? Y le dije, porque había que leer un libro entero. Y en verdad le dije, o sea, antes nos hacían leer ya acá para el colegio en comunicación, eran como 2 libros por bimestre completos y había que hacer fichas resumen y todo, y en verdad no tenía tiempo ni para respirar. Y le dije, no, no quiero leer otro libro. Y me dijo, ¿pero por qué? Deberías ir. Y al final me convenció. Entonces me tuve que leer un libro entero. Con el Santa María ese año, el concurso. Y creo que al final quedé, parece de cuarto puesto. Pero como que siento que antes habían algunas de esas competencias que se hacían entre colegios, que no había muchas, pero fueron un par que yo decía, fue interesante como tener la oportunidad también de como representar al colegio, no solo en deportes, que bueno, ahora hay pero antes era como más que nada competencias deportivas. Entonces, ese tipo de cosas siempre me parecían súper como enriquecedoras y bueno, el libro estuvo interesante al final, así que no me quejo, pero claro, era leer un libro completo y tener que resaltar, o sea, era buscar las palabras que no sabías escribir porque era en base al libro, o sea, no tenías una lista de palabras, sino que era el libro. Entonces, sí, y era un libro no tan delgadito, así que, pero estuvo interesante. Bueno, aparte de la Miss Lady Laura y el concurso de ortografía, ¿tú crees que haya algún profesor, profesora, de repente
un curso o una sister que te haya marcado? Yo creo en verdad, y siempre hablo de esta profesora porque creo que en verdad nos cambió a muchas la forma de ver un curso que todo el mundo le tenía pánico, que era química. A mí en verdad me encanta la química hasta ahora y yo creo que es en gran parte gracias a ella. eh, Luz Rejas, que bueno, ya no enseña hace varios años, pero ella en verdad, ¿qué tal manejo del curso? O sea, claro, enseñado el curso un montón de años y ella le enseñó a mi mamá también, pero era súper estricta, pero a la vez todo el mundo la respetaba demasiado y era súper clara y cualquier cosa que le preguntaba siempre sabía, porque en verdad era lo suyo y era muy, muy capa. Me acuerdo que hace unos años le dio clases particulares a mi hermana, porque mi hermana estaba a nivelación, con unos temas que no había entendido y en verdad su forma de enseñar, yo escuchaba cómo le explicaba a mi hermana decía, es que así no me lo habían explicado, ¿no? Y decía, claro, es que esta mujer es como la reina de la química, literalmente. Y yo me acuerdo sus clases, que todo el mundo quería escuchar, hacíamos experimentos y era todo súper interesante. Era súper estricta y la gente le tenía un poco de miedo, pero era muy clara y era muy didáctica con la forma en que enseñaba. Entonces yo me acuerdo que un montón de gente que no le iba muy bien en el colegio terminó amando química porque entendía el curso. Y en verdad, yo creo que eso era algo que también nunca pensé que había aprendido tanto, pero claro, ya cuando me fui al colegio a Argentina, allá los colegios en secundaria tienen una orientación. O sea, hay colegios que sales con bachillerato en ciencias naturales, bachillerato en ciencias sociales, colegio era de ciencias naturales. Entonces en mi colegio llevabas física, química y biología todos los años de secundaria. Y el nivel era súper alto en ciencias. Y yo en verdad, por más que yo solo había llevado un año de química, tenía un nivel de química súper bueno, pero todo lo que aprendí con ella, ¿no? Entonces creo que en verdad también fue parte importante de mi decisión de carrera, creo, porque que yo también, digamos, los cursos que más me gustaban eran química, física, y creo que también por ahí me orienté un poquito a la parte de ingeniería, ¿no? Pero sí, creo que sus clases eran increíbles, aprendí demasiado y era todo súper, súper claro. Y un curso que normalmente, como la gente no le gusta porque piensa que es difícil. Y mi mamá me decía lo mismo, que cuando ella estaba en el colegio, a ella no le gustaban las ciencias, pero le encantaba química, porque había aprendido con ella también, ¿no? Entonces dije, qué loco en verdad, cómo la forma en que te enseñan algo puede cambiar tanto, cómo percibes un curso. Claro. No, yo no puedo decir que comparto tu amor por la química o la física, pero sí puedo decir que comparto la experiencia de haber tenido profesores increíbles. Me considero demasiado, demasiado sortuda de haber tenido los profesores que tenía. Desde quinto de primaria, me acuerdo mi tutora, la Miss Gigi, que estuvo para mí en todo momento y hasta ahora me la encuentro caminando por los pasillos y es el mejor momento de mi vida, saludarla, abrazarla, hablar con ella. Y ahora también, en mi último año, mis profesores son más que profesores. O sea, a mí me pasa algo, yo puedo ir con ellos, puedo matarme de risa con ellos, también aprender muchísimo, porque aparte de que son una de las mejores personas que puedo decir que conozco hasta ahorita, son las personas más inteligentes que hay. La cantidad de conocimiento que pueden tener me asombra todas las clases. Finalmente algo que aprendió en todo este tiempo es que también parte de la experiencia, qué tan bien te va, qué tanto disfrutas las cosas y qué decisiones tomas a futuro sobre qué quieres hacer, está demasiado influenciada por tus profesores. O sea, puede ser que un curso no te gusta de verdad o simplemente tú crees que no te gusta, pero en verdad de repente no tuviste química con un profesor. O un curso que de verdad tú dices no me gusta tanto, pero de la nada te encantó porque te lo enseñaron de una forma o tuviste muy buena conexión con un profesor, ¿no? Entonces, en verdad el profesor termina haciéndote la experiencia y creo que eso en verdad yo también he tenido muy buenos profesores aquí en el colegio que me han marcado mucho y que en verdad tengo varias memorias que me acuerdo de cosas que digo, wow, o sea, si no, quizás en el momento me quejaba de por qué es así, pero mirando hacia atrás digo, es que si no me lo enseñaban así, o sea, ¿cómo? Por ejemplo, el tema, eso es algo que siempre le digo a Sister, cuando yo estaba en el colegio, todos los años, al principio de año, nos daban el irregular verb list,
la lista era una lista de 7, 8 páginas con todos los irregular verbs en inglés. Todos. Y tenías que memorizarte. Y teníamos quizzes sorpresa para saberlos todos. Y todo el mundo se quejaba. Nunca más desde que salí del colegio me volví a quejar. Porque no hay verbo irregular que no sepa conjugar en todos los tiempos. Y era obligatorio memorizarte la lista. Y era la misma todos los años. Y obviamente, como digo, o sea, son cosas de las que te quejas y luego dices, no, no, no. O sea, si no fuera por eso no las sabría. Incluso cuando llegué al colegio en Argentina me acuerdo que la gente no sabía conjugar verbos. Y mi colegio era todo en inglés allá. Y había mucha gente que era nativa. Y en verdad, estábamos en el último año de colegio y la profesora nos tenía que hacer repasar. Era una australiana súper linda. Y nos hacía repasar tiempos de verbos, porque la gente no sabía, tipo, pasados de verbos irregulares. Y yo decía, pero ¿cómo no van a saber esto? Y decía, claro, es que a mí me han hecho memorizarme la lista todos los años y como que, claro, no tengo esos errores de ese tipo porque en verdad, como que sirve. Y hay cositas así que a veces digo, wow, como que, ¿cuánto me ha servido esto? En su momento quizás no lo valoré, pero ahora me doy cuenta de que sí. Pero como dijiste, todo pasa por algo. Todo pasa por algo. Bueno, regresando un poquito a lo que es el colegio y sus valores, ¿tú crees que estos valores te han acompañado en toda tu carrera profesional o han influido en cómo ves el mundo laboral? Sí, 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 definitivamente. O sea, yo particularmente soy una persona muy rígida con las reglas, digamos, en el sentido de que yo me muero antes de no seguir una regla, porque así soy. Y creo que eso es algo que en verdad, de lo que me siento muy orgullosa de mí por eso, porque tengo esa cultura de hay que hacer las cosas como se tienen que hacer. Y eso en verdad, 100% el colegio. O sea, que me ha enseñado que hay que seguir las reglas y hay que hacer las cosas como se deben hacer, ¿no? Si vas a hacer algo, hazlo bien y sigue las indicaciones y todo va a salir bien, ¿no? Y creo que eso es algo que se ha perdido un poco últimamente en la sociedad en general y que el colegio sí refuerza mucho, ¿no? Y que creo que, porque siempre escucho, bueno, ahora que tengo amigas, amigos que tienen hijos y que dicen, no, yo no quiero que mi hijo vaya a un colegio católico porque es muy religioso. Y yo digo, pero es que no es solo eso, o sea, y también justo el otro día escuchaba de otro amigo que decía, no, yo no soy tan religioso, pero sí quiero que mi hijo vaya a un colegio católico por los valores. Y en verdad es algo que se ve demasiado. Y yo comparo trabajo con chicos de tantos colegios y a veces veo y digo, sí, o sea, definitivamente los chicos que están en un colegio religioso, más allá de la religión en sí, es la formación de valores que recibes, ¿no? Y creo que eso finalmente te impacta en toda tu vida. O sea, yo también ahora veo mucho este tema de si algo está bien o está mal. O sea, no me queda duda alguna de qué es lo que tengo que hacer. Y siento que he tenido una formación muy fuerte por parte del colegio en eso. Y creo que eso es lo que va a seguir impactando en mi vida por siempre, ¿no? Y eso es lo que en verdad me hace mucho em, recomendar a amigos que me preguntan como, en verdad, un colegio que tenga una formación fuerte en valores es lo mejor que puedes hacer para la crianza de un niño. O sea, en verdad, no digo que, o sea, sé que cada familia tiene sus propios estilos, sus propias formas, pero creo que siempre complementarlo de casa con una formación fuerte de este tipo es la mejor manera. Totalmente de acuerdo, en verdad. Bueno, aparte de los valores, como mencionaste, es un colegio religioso, un colegio católico. ¿Tú crees que haber estado en un colegio católico haya jugado un papel en tu fe y en cómo está ha afectado cómo ves el mundo, las situaciones difíciles o de repente te ha ayudado a celebrar y ver con otro punto de vista ahora tus éxitos en tu carrera? Sí, de todas maneras. O sea, yo creo que en verdad algo que a mí me gustaba mucho del colegio es que más allá de, digamos, inculcar la religión en sí, era cómo se conectaba con las tradiciones, ¿no? Entonces, desde las misas del colegio me parecían divertidísimas, ¿no? O sea, que todas cantábamos y era como, no era como ir a una misa donde te sientas y estás escuchando y dices, ah, qué aburrido. No, era realmente algo que te enganchaba, ¿no? Y creo que el colegio ha sabido conectar eso y hacer que, mira, como confirmación, todo el mundo quiere confirmarse, todo el mundo quiere venir a las preparaciones, todo el mundo quiere ser catequista, porque hacen esa conexión que finalmente logra que no simplemente sea un tema de, ah, ya tengo que cumplir, sino que realmente te enganche, ¿no? Y creo que
eso definitivamente se refleja mucho en el futuro. Y digamos, yo veo mucha gente que quizás no ha tenido las mejores experiencias en sus colegios y lo escucho un montón. Algo que escucho mucho es chicos que me dicen, yo ya no quiero ir a una universidad que tenga nada de religión porque ya lo tuve en el colegio y no me gustó. Y creo que eso es mucho también por la forma en que se enseñan ciertas cosas. No lo he escuchado acá, en otros colegios, pero creo que finalmente cada uno decide qué toma y qué no. Obviamente cuando somos más chicos cuesta un poco saber elegir, digamos, qué tan estricto te tomas las cosas en el sentido de que a veces, no sé, a veces es fácil asustarte como lees algo de la Biblia y te lo tomas muy literal, ¿no? Y eso, digamos, aprender a interpretar las cosas y saber realmente cuál es el mensaje detrás, viene un poquito más con la madurez y la edad. Pero creo que definitivamente se puede ver muy fácilmente cuando alguien ha crecido en un ambiente, digamos, acompañado por la fe, la religión, las sisters, que en verdad yo siempre digo, ¿no? He tenido, pero mucha reconexión con Dios desde que Sister Bernadette me ayuda también común, porque eso de poder hablar con ella de cualquier tema y que en verdad te dé su punto de vista y te diga, no, no es tan grave, tú tranquila, como poder realmente entender la religión, creo que es algo súper lindo y siento que tener profesoras así, sisters así en el colegio, suma muchísimo al realmente entender cómo la religión te puede ayudar en tu vida, ¿no? Que es verdad, yo el año pasado, antes de todo el proceso de la confirmación, considero que era una persona completamente diferente. Yo veía la religión como algo súper lejano. Aparte de, de que la veía difícil, de alcanzar, yo siempre fui católica desde chiquita, pero veía a Dios tan lejos. Y luego, con todo el proceso de prepararnos para la confirmación, en verdad, nunca me voy a olvidar en el retiro de confirmación, que me pasé llorando los También. 3 días, creo. Eh, Nunca me voy a olvidar un testimonio de una ex Villa Mariana que vino y nos habló de cómo no tienes que dejar de hacer lo que te gusta o de que te guste hacer lo que te gusta por la religión. La religión se adapta a ti. Y eso creo que cambió mi perspectiva completamente. Y ahora la veo como algo mucho más alcanzable. Es justamente lo que, digamos, yo también siempre he sido católica, pero digamos, como no era tan cercana en los últimos años, digamos. Y el hecho de poder conversar tanto con Sister y hay esas cosas que yo digo, no, y me dice, no es tan grave, tú tranquila, todo está bien. Como que me quedo pensando y digo, claro, o sea, me dice, Dios perdona, Dios no se lo va a tomar mal. Y como que en verdad me hace recapacitar un montón sobre cosas que quizás yo pensaba eran distintas, ¿no? Entonces creo que tener esa conexión y la calidad de sisters y profesores que tienen aquí en el colegio hace como darte cuenta realmente de que finalmente no es que haya un molde único, ¿no? Sino que es como Dios nos ama a todos y como tú dices, se puede moldear un poco a cómo eres tú, ¿no? Y lo que a ti te hace sentir bien y mientras obviamente te comportas como se debe, pero dentro de lo que a cada uno lo hace feliz, ¿no? Claro. Y así como tú te apoyas en Sister en los momentos en los que de repente no sabes qué hacer, yo puedo decir de primera mano que chicas como yo nos apoyamos en mujeres como tú, en ex Vía Marianas, en ex alumnas. Entonces quería preguntarte, si pudieras hablar con todas las chicas Vía Marianas por un minuto, darles un consejo, algo que quieres que se lleven a casa, Mm. qué nos dirías? En verdad les diría que aprovechen al máximo la experiencia del colegio, porque así como hay cosas que ahorita no entienden por qué, como digo, como me pasó a mí, todo les va a servir para algo en un futuro. Y que saquen el máximo provecho de todo, de las habilidades que aprenden, del conocimiento, pero que más que nada piensen en cómo todo eso les va a servir a futuro. O sea,
Yo sé que a veces estudiamos cosas que dices, ¿esto para qué me va a servir? Bueno, pero a veces no es el contenido en sí, es qué te está haciendo desarrollar, estudiar ese contenido, ¿no? O sea, de repente es una actividad que tú dices, ay, qué aburrido el tema, ya, pero te están haciendo redactar, te están haciendo investigar. Entonces, todo eso te va a servir a lo largo de tu vida. Y que vayan pensando, siempre es algo que les digo mucho a los chicos con los que trabajo, pero particularmente creo que a las chicas de Moon. Yo sé que todas tienen muchas dudas sobre qué van a hacer el resto de su vida y el colegio es una, una primera etapa, pero uno, no está mal equivocarse con la decisión de carrera y dos, creo que es importante ir leyendo como los signos que van dándose en tus últimos años de colegio, ¿no? Como, uy, no me gustó este curso. Por más que es algo que puede parecer tonto, es una señal de que de repente ese tipo de cursos no te gustan, no quieres dedicarte a lo que vaya por esa rama, o me encantó esto, entonces, ¿qué puedo hacer? O hubo este extracurricular y me encantó, ya, ¿cómo se conecta eso? ¿No? O sea, cositas chiquitas que puedes ir conectando y no tener miedo realmente de equivocarte en el peor de los casos. Realmente no te equivocas, aprendes y cambias de camino, ¿no? Pero creo que ahorita hay mucho un tema que escucho de muchas de las chicas de siento que no sé qué voy a hacer. Es, todos pasamos por eso. Y finalmente es encontrar lo que te haga feliz, ¿no? O sea, usar todo lo que el colegio te ha dado para que puedas finalmente poner todo eso junto y empezar a descubrir tú, ok, de todo lo que he hecho estos años, qué me gustó, qué no me gustó, qué me haría feliz y probar. Pero también les digo siempre, empiecen a explorar con tiempo para que no sientan al final que viene toda la carga encima, ¿no? Y creo que el colegio nos da un montón de herramientas y simplemente es cuestión de ser bastante observador con esos detalles chiquitos de cosas que, como digo, normalmente dicen, a veces les pregunto, ¿no? Eh, ¿Qué cosa interesante te ha pasado en el último año que creas que puede influir? No, nada, pero digo, así se enano y cuentan cositas chiquititas que finalmente te dan pistas de, de cosas que te pueden ir sirviendo, ¿no? Entonces, creo que básicamente sería eso, ¿no? Que aprovechen todo lo que el colegio les está dando, porque todo les va a servir para su futuro y que en verdad no hay una respuesta correcta o incorrecta sobre qué van a hacer después, pero que sí es un tema que hay que trabajar con paciencia y tampoco presionarse mucho porque mientras más se presionan con eso, al final pueden tomar una decisión equivocada, ¿no? Entonces la idea es que vayan como de a poquitos, explorando, que busquen ayuda y que pregunten y que algo también súper importante es no está mal equivocarse, pero tampoco está mal preguntar, ¿no? O sea, a veces no preguntamos porque, ay, qué roche o no, ¿cómo voy a preguntar eso? Pero no, o sea, buscar ayuda cuando la necesitas y preguntar todo lo que puedas, porque mientras más preguntas, al final más aprendes. Pili, muchísimas gracias por el consejo. Estoy segura que más de una de nosotras se puede beneficiar por escuchar este mensaje. Y muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. En verdad ha sido un honor tenerte. Gracias, Dom. En serio, gracias por la invitación y nada, espero que haya sido interesante y que les sirva a las chicas. Muchas gracias, Pili. Bueno, con esto cerramos nuestro primer episodio de BM Talks. Espero que les haya gustado. Ha sido un honor para mí estar acá con ustedes y nos vemos en el siguiente episodio.